Bueno, vamos a leer, dice, Jesús sana a un paralítico. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? En otra versión le dice, ¿quieres ser sano? Y el cojo le responde y dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, o sea, el día de reposo. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Jesús quien lo había sanado. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos enseñas quién eres tú, quién hizo los milagros que podemos ver en los evangelios, Señor, quién es el creador de los milagros. Tú eres, Señor, el principio y el fin, Dios, y queremos en esta mañana que a través de este mensaje podemos conocerte más quién eres tú, a quién nosotros servimos, a quién adoramos y a quién le damos la gloria y la honra. Te damos gracias, Espíritu Santo, abre nuestros corazones. Pone corazones sensibles a tu voz y quebranta nuestros corazones para recibir y que esta palabra pueda producir fruto en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como leímos de que dice Jesús sana a un paralítico, pero yo le puse como mensaje, lo titulé de una manera porque me causó mucha impresión. Dice, un encuentro personal con Jesús es más que suficiente para cambiar nuestra condición espiritual. Entonces, vamos a ver por qué este hombre tuvo este encuentro personal con Jesús. Entonces, vemos los evangelios de Juan, que Juan no nos pretende contar historias completas de todas las obras de Jesús, porque vemos que en el Nuevo Testamento habla de todas las obras, ¿no? Sino que él escoge determinados incidentes que sirven para demostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de esta forma las personas pueden llegar a creer y poder tener vida eterna. Sabemos que dice en su palabra, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, no a mí, a Jesús. Esta es la vida eterna. Entonces vemos aquí en este pasaje que Jesús demuestra su autoridad como Hijo de Dios. Y si vamos viendo en el 1, decía que Jesús, como dije yo, la palabra de Dios no nos muestra exactamente lo que sucedió, dónde fue esa fiesta. Si Jesús participó, dice que después de Jesús regresó de Jerusalén, había una fiesta de los judíos, pero la Biblia no nos dice qué fiesta era. Puede haber sido la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, una Pascua, pero no va al caso el tema que nosotros queremos hablar. Entonces, vemos que en esta escena, cuando habla en 5 del 2 al 4, vemos la curación de este cojo o de este paralítico. En mi versión dice cojo, en otra versión dice paralítico. Entonces vemos en esta escena que vemos aquí una multitud de personas que estaban en una condición. ¿Cuál era esa condición? Estaban enfermos, paralíticos, enfermos y paralíticos. Y esto a nosotros nos retrata a aquellos en el mundo que están en esta condición, en una necesidad desesperante. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Cristo con una necesidad desesperante? Tal vez cojos, enfermos y paralíticos espirituales, ¿no? Y vemos también en este escenario que habla acerca de un estanque, que decía que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Mirando por ahí que
decían, por los estudios que he estado viendo, que era un lugar donde tenía 5 pórticos, eran como 5 puertas, 5 entradas, donde la gente se solía sentar a descansar o llevaban los animales, por eso le llamaban la puerta de las ovejas, donde le daban comida a los animales. Imagínate ese lugar cómo tiene que haber olido, si guardaban los animales o los llevaban a tomar agua, a comer, tiene que haber olido bastante mal, ¿no? Tantos animales. Y lo que me llama mucho la atención aquí, porque dice que había una multitud de enfermos. O sea, me imagino ese lugar, cuánta gente enferma. Nosotros antes de conocer a Cristo estábamos todos enfermos, porque Él no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. Entonces vemos también aquí que en este pórtico era un lugar, dice que se llamaba el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Era un lugar donde había una multitud de enfermos yaciendo, o sea, acostados alrededor de este estanque. Y eso era el centro de atención. Yo creo que todas las personas que pasaban por ese estanque veían cuánta gente enferma, cuánta necesidad había. Entonces vemos aquí de que, imagínate, a mí me gusta mucho imaginar la escena y yo digo, tiene que haber sido, para Jesús haber pasado por ahí, cuánta necesidad. Y hoy en el mundo eso es lo que sucede, cuánta necesidad hay en el ser humano. Entonces, vemos que esta necesidad es una imagen de todos los que vivimos de una manera desesperada, una necesidad en el mundo. El mundo hoy tiene una necesidad, los que no conocen a Cristo. Hay una necesidad desesperante. La gente busca un lugar donde puedan satisfacer esa necesidad. Entonces, la esperanza y la fe desesperada de todo ser humano. Aquí estos enfermos estaban desesperados, estaban desesperanzados, porque necesitaban algo en que creer, necesitaban un milagro. Y entonces vemos, estuve estudiando acerca de qué es lo que sucedía en este estanque tan mágico, ¿no? Se decía, los hombres, muchos decían que tal vez, por lo que estuve en un libro que tengo de estudio, dice, porque la Biblia nos dice exactamente, habla acerca del estanque. Y se dice que de vez en cuando el agua se movía, pero ellos pueden sacar conclusión que a lo mejor en el fondo del estanque había un sector subterráneo de energía y hacía que hubiera corriente en el agua y el agua se moviera o el agua comenzara a burbujear de vez en cuando. Entonces, se puede ver que eran supersticiones de aquella época. Imagínate este hombre, 38 años, tanto tiempo, ¿no? Si hubiese sido eso tan real, el hombre ya hubiese estado sano. O quizá este hombre escuchó. No, es que, mira, muchas veces nosotros creemos las cosas que nos dicen, ¿no? Mira, es que no, tú tienes que ir aquí, acá, en este estanque, la gente se sana, tú tienes que ir y el primero que se meta va a ser sanado. Tal vez este hombre creyó esa superstición. No, es que yo sé que si yo voy y yo sé que voy a tocar el agua y voy a ser sano. Había una necesidad tremenda en este hombre, claro, 38 años en esa condición que tenía que depender de los demás. Una condición que a lo mejor le imposibilitaba caminar, le imposibilitaba moverse, ser una persona normal y corriente, tener una vida normal. Entonces vemos en esta época que las personas trataban de aferrarse a algo que les ayudara en sus vidas cotidianas. ¿Cuántos de nosotros a veces buscamos quién nos ayude en nuestra vida cotidiana? Pero lamentablemente buscamos en lugares incorrectos. Estas personas sabían que en ese estanque sucedía algo para ellos sobrenatural. Pero claro, a lo mejor era, como digo yo, algo que había abajo, o muchos decían, no, es que baja el ángel, mueve el agua y tú te metes y eres sano. O sea, había una superstición, puede ser, en ese lugar, pero la gente estaba creyendo. ¿Y cuántos de nosotros también tenemos, estando aquí en la iglesia, tenemos y luchamos con supersticiones? Todavía creemos en santos, todavía creemos en San Juan, que como cuando yo era pequeña se hablaba mucho en Chile de San Juan y uno ignorantemente cree en esas cosas, porque me decían, si tú metes una patata debajo de la cama y sacas la patata pelada, una media y la otra, si te sale la pelúa es que te vas a casar con un hombre rico, y si te sale pelado con uno pobre, pero uno cree esas cosas.
o con la maleta y cuántas cosas más que nosotros creemos y todavía estamos arraigados a ese tipo de supersticiones, ese tipo de creencias erróneas. Entonces vemos de que el hombre decía que la primera persona que se sumergiera en el agua, después del movimiento del agua, iba a ser sana. Imagínate si eran miles de personas. Imagínate un escenario donde cojos, cojeando, como iba yo, otros que no veían chocándose con las personas, miles de personas. ¿Quién iba a llegar al estanque? A menos que te cogieran en brazos y te llevaran. Y es más, recibía la sanidad el que llegaba primero. Imagínate la competencia que había ahí. Un desastre, porque uno no veía, los otros iban cojeando, los otros iban de qué manera. Yo me lo imagino y digo, wow, cuánta gente necesitada en busca de una sanidad. Y no solamente una sanidad física, sino que una sanidad espiritual. Dios sí se enfoca en las necesidades físicas de nuestro cuerpo, que todos tenemos porque estamos en un mundo caído, pero cuánto más le importa a Dios nuestra sanidad espiritual. Porque el hombre necesita de Dios. Necesitamos en nuestro corazón ese espacio espiritual que nos conecta con Dios. Entonces, siempre, como dije yo, los hombres están buscando algo en que creer. Tal vez pensaron ellos en el estanque del agua, cuando el agua se moviera, bueno, voy a recibir mi milagro. Muchos a lo mejor están creyendo en la astrología, muchos en las supersticiones. Tal vez un golpe de suerte va a cambiar mi vida, mi condición. Pero te puedo decir que cuán equivocado estamos cuando creemos eso. Golpe de suerte no existe. Solamente un encuentro con Cristo es lo que puede transformar nuestras vidas. Por eso decía yo, este cojo o este paralítico tuvo que tener un encuentro personal para que cambiara completamente su condición. Y como digo yo, los hombres nunca cambian independientemente la época. En esa época, en esta época, porque aún así en esa época la gente buscaba aferrarse a la ayuda de alguien. Hoy en día también. Y continuamos buscando en todos lados, en diferentes fuentes equivocadas. Y al final quedamos igual. Entonces, este hombre, aunque no lo creas, este hombre podría decirse que estaba en el lugar correcto. ¿Por qué digo yo que se podría decir? Porque era Betesda, casa de misericordia, y si venía alguien, tenía la misericordia de coger al paralítico y llevarlo al estanque. Pero su creencia y su fe, su mirada era equivocada. Porque él estaba esperando que aquel estanque se moviera para que alguien lo metiera y tuviera la sanidad. Y hoy en día en la iglesia sucede lo mismo. Hoy en la iglesia sucede lo mismo. Muchas veces estamos en el lugar correcto, en la casa de Dios, pero nuestra mente, nuestra fe está basada todavía en las supersticiones, todavía en las cartas. Te lo digo porque yo he conocido vidas así. Entonces, estamos en el lugar correcto, pero nuestra mente, nuestro enfoque, nuestra fe está en el lugar equivocado. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. A veces creemos que estamos en el lugar correcto, pero nuestro destino es un lugar de muerte. Y vemos más adelante en Juan 5, del 5 al 9, la segunda escena de este pasaje es cuando vemos a Jesús y a aquel hombre paralítico. Y esta es una imagen que nos muestra a Jesús, que Él tiene el poder de satisfacer las necesidades desesperadas del mundo completo, tuya, mía y de todos los que están fuera y los que están dentro. Entonces vemos que este hombre tenía una situación muy difícil porque decía que llevaba 38 años, o sea, más de la mitad de su vida, quizás cuántos años tenía, no lo dice, pero vemos de que esos 38 largos años él frecuentaba por lo general este estanque con la esperanza de ser sanado, con la esperanza de que su condición física pueda cambiar. Una esperanza que tal vez lo tenía desilusionado por mucho tiempo y él seguía yendo hasta ese lugar porque tenía una esperanza equivocada, porque creía que al movimiento del agua lo metía alguien y se sanaba. Entonces vemos aquí también a un Jesús compasivo, un Jesús que se conmovió al ver la situación, porque vemos más adelante que él dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. Yo creo que Jesús no necesitaba preguntarle a nadie lo que le sucedía a ese hombre, porque Él nos conoce. Él conoce, no necesita preguntarle, Vicky, ¿qué es lo que le sucede a Matthew? No,
porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestra condición, conoce nuestra necesidad. Él nos necesitaba. Él dice que Él vio, dice que cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto tiempo que Él padecía esta enfermedad. Entonces vemos a Dios demostrando cómo quiere Él llegar a las personas. Dice que Él vio al hombre yaciendo en ese lugar y se acercó de la condición desesperada que tenía este hombre. Entonces Jesús es el que toma la iniciativa. Él el que toma la iniciativa. Dice que acercándose al hombre y ofreciéndole ayuda. Y es así como nosotros llegamos hoy aquí. Él toma la iniciativa. Él te pregunta. Él es un Dios. Él es caballero. Él te pregunta. Y hay algo que aquí le dice, una pregunta tan simple. Le pregunta al paralítico. En esta versión dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Quién no va a querer recuperar la salud? En otra versión le dice, ¿te gustaría ser sano? Yo cuando leía esta ¿cómo se llama? Esta enseñanza, muchas veces yo decía, este hombre, como siempre el ser humano excusándose, ¿no? Le dice, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Jesús no le estaba preguntando si tenía alguien que lo metiera al agua. Solamente le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Era tan simple decir sí o no. Pero este hombre empezó con los pero. Es que, ¿cuántas veces Dios nos pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y siempre empezamos con nuestras excusas. Es que si yo no soy perfecto, yo no me acerco a la iglesia. Es que no sé qué, pero no sé cuánto, pero no sé qué. Este hombre, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el estanque se mueva. O sea, vemos de que este hombre, él no esperaba esa pregunta que le estaba haciendo Jesús. El hombre estaba esperando que Jesús le dijera, hey, ¿quieres que te meta al estanque? Lo más seguro, ¿no? Que estaba esperando que le dijera eso. Pero yo creo que este hombre se asombró de la pregunta que Jesús le dijo. Entonces, hay algo tan claro que Jesús le pidió para que este paralítico pudiera tener la sanidad. Le pidió básicamente, en una frase le dijo 3 cosas. Y ahora la vamos a ver. Le dice completamente, eran 3 cosas que eran completamente imposibles para este hombre que estaba paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico, ¿tú crees que le habrá hecho caso sin saber quién era este hombre? Y más encima, que me dice que me levante sabiendo que yo llevo 38 años postrado, yaciendo en una camilla. Pero este hombre, hay algo que vio en Jesús y se levantó. Entonces, Jesús eliminó toda la superstición y la falsa creencia que tenía este paralítico. Y le dice, levántate. ¿Qué nos representa y qué puedo ver yo cuando Jesús le dice, levántate? Levántate es la acción de ponerse de pie. En pocas palabras, Jesús, haz lo que no puedas hacer, haz lo que no puedes hacer. Le estaba pidiendo algo imposible como ser humano, pero Jesús sabía lo que estaba pidiéndole. Tal vez la mente del paralítico podría haberle jugado una mala pasada y haber dicho, ¿cómo este me está pidiendo que yo me levante sabiendo que 38 años estoy ahí acostado en el estanque? A veces nuestra mente nos impide que nosotros le creamos a Jesús. Entonces, cuando accionamos, este hombre accionó su fe. Cuando accionamos la fe, la palabra toma poder. Este hombre actuó, porque la fe es acción. La fe es acción. Independientemente de que este hombre haya dicho, pero si 38 años, a veces entra la duda, ¿no? Pero si los médicos no me han podido sanar, este hombre que ni siquiera sé quién es, me va a decir más encima que me levante a hacer algo que está en contra de mis posibilidades. Sin embargo, este hombre tuvo fe, algo vio en él y se levantó. Y date cuenta que Jesús en ningún momento pronunció la palabra sanidad. Increíble, ¿no? Le dice, levántate, anda. No, levántate, toma tu lecho y anda. No pronunció la palabra sanidad, ni tampoco fue a buscar agua en el estanque y le hizo ¡pum! ¿No? Como muchas veces esperamos cuando nos bautizan en la iglesia, nos tiran el agüita, ¿no? Entonces este hombre actuó con fe. Luego le dice, toma tu lecho. El lecho que a él lo gobernaba por 38 años, ahora él lo estaba gobernando porque dice que tomó la camilla, la enrolló y comenzó a andar.
¿Cuántas cosas nos están gobernando en nuestra vida que a veces nos victimizamos y sentimos, no, es que. Y este hombre dice que tomó la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad en el poder de nuestras palabras, en nuestra mente para gobernar nuestros pensamientos. Este hombre podría haber pensado, pero es que yo estoy acostumbrado. Este es mi lecho, este es mi mundo, toda la vida estuve aquí, 38 años. Él podría haberse acomodado a la situación. El lecho que lo tuvo paralizado por 38 años, él podría haber, si no él cambiaba su mente, si no accionaba su fe, él podría haber vuelto a caer en el lecho. Y muchas veces tenemos lechos en nuestra vida que nos condicionan nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al ser humano, como se dice, perdón la expresión, es un animal de costumbre. Cuando nos sacan de nuestra zona de confort, nos cuesta. Pero a veces, mira, una vez el pastor le preguntó a un hombre que estaba en la calle, él tenía lugar, tenía casa, y le preguntaron que por qué no salía de ese lugar. No, es que le gusta, es mi vida, es mi mundo. Tal vez el paralítico estaba tan acostumbrado a estar en el estanque que no le hacía falta a lo mejor salir. Pero ahí sucedió algo. Él tuvo un encuentro personal con Cristo, con Jesús, y su vida cambió. Su condición espiritual cambió. Y la última palabra que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Anda significa vivir, moverse hacia adelante, salir del estancamiento, del parálisis espiritual. El hombre se sanó al instante. Jesús no le dijo, espérate, ve a darte la vuelta y mañana vas a ver que va a haber mejoría. A veces Dios te hace un milagro en el instante, o a veces paulatinamente, a veces cuando Él vea oportuno, no cuando nosotros queramos. Entonces, no era el agua lo que el hombre necesitaba en su vida. No era que lo llevaran al estanque lo que necesitaba. Lo que él necesitaba era a Jesús. Que Él, el autor de la salvación, de la sanidad y del milagro. En la acción el hombre debía demostrar su fe. Este hombre tuvo que demostrar su fe. Si creía, se levantaría y caminaría. Pero si no creía, se iba a quedar acostado ahí todavía. No, este hombre, ¿qué va a hacer si yo ni siquiera lo conozco? Si yo he escuchado que en este estanque la gente se sana y este hombre desconocido, ¿quién es? No, me quedo aquí. Podría, ¿no? Podría haberlo hecho así. Pero sin embargo, él le creyó. Y nosotros, ningún hombre en la tierra debería de continuar a través de la vida esclavizado siempre a los pecados, a la corrupción, a la necesidad desesperada de este mundo. Yo creo que todos en algún momento estamos en una situación desesperada, ¿no? Cualquier situación que sea. ¿Y a dónde vamos nosotros? Tenemos dónde ir, ¿no? Entonces, todo lo que este hombre tenía que hacer era, Jesús tenía el poder para sanar y cambiar y transformar su vida, convertirlo en un hombre nuevo. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos es hacer una cosa, tener ese encuentro personal con Jesús para que Él pueda transformar y cambiar nuestra condición espiritual. Dice que si nosotros le amamos, lo obedecemos. Él quiere que nosotros seamos un hombre nuevo, nuestra condición espiritual antigua que pueda ser cambiada, para que podamos ser libres del pecado y de las necesidades desesperadas de este mundo corruptible. Es un mundo corruptible, estamos en un mundo caído, el mundo está malo. Tenemos que vivir, lamentablemente estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y muchas veces tenemos que estar en medio de donde se mueve la corrupción, donde se mueve la falta de respeto, donde se mueve la falta de temor a Dios. Estamos en el mundo. Entonces, necesitamos creer en Jesús. ¿Por qué es tan necesario? Porque es de la manera que nosotros vamos a obedecer. Por eso dice Jesús, el que me ama, obedece mis mandamientos. Es simple. Los mandamientos no son gravosos, porque cuando amamos, obedecemos. Entonces vemos de que este hombre, antes de ser sanado, no conocía a Jesús. Tuvo un encuentro y él experimentó la sanidad, experimentó un cambio en su vida, un cambio de 90 grados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos experimentado ese cambio? Antes hacía una cosa, a lo mejor antes vivías de fiesta en fiesta, ahora ya estás como más tranquilo, más centrado, ¿no? Yo creo que todos tenemos. Pero hay una cosa que luego en el capítulo 13, en el 14, habla de que después de que este hombre recibió el encuentro con Cristo y su sanidad,
Cuando nosotros tenemos encuentro con Cristo, recibimos la sanidad, tenemos nosotros como cristianos una responsabilidad. La responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad no es de mis líderes. Me lo abre, por favor, estoy sudando. La responsabilidad de cristianos no es de los líderes, es de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo yo de que tenemos una responsabilidad? Perdón, pero hace tanta calor aquí arriba. Tenemos una responsabilidad. Y más adelante vemos de que Jesús no dejó las cosas a medias. Dice que Él salió a buscar al paralítico y lo encontró ¿dónde? Más adelante, en el templo. Entonces podemos ver que como cristianos, cuando nuestra vida es cambiada, cuando nuestra vida es sanada, cuando nuestra condición espiritual cambia, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. El hombre estaba en el templo, tenía la responsabilidad de adorar y de dar gracias. Lo que estaba diciendo el pastor. ¿Cuántos somos agradecidos de Dios? Es nuestra responsabilidad. No la del pastor, ni la de los líderes, ni de mi hermano, ni de mis hijos, ni de mi marido. No, es mi propia responsabilidad. ¿De dónde Dios me sacó? Yo tengo la responsabilidad de adorar, de glorificar y de dar gracias a Dios. Porque vimos a este hombre que estaba en el templo adorando y dando gracias, porque ahí lo fue a buscar Jesús y le dice, más adelante el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud, pero después Jesús lo encontró en el templo, o sea, lo andaba buscando, no dejó nada a media. Y le dijo, y hay algo que me llamó mucho la atención aquí, ya estás sano, así que deja de pecar y porque podrá sucederte algo. Muchas veces las enfermedades son producto del pecado, no siempre, para que no estemos juzgando a todo el que esté enfermo. Uy, mira lo que ha pecado. No. A veces las enfermedades son producto del pecado y nos damos cuenta aquí porque le dijo Jesús, no vaya a hacer cosa, déjate de pecar, no vaya a hacer cosa que te suceda algo peor. Jesús tuvo misericordia. Imagínate si estaba paralítico. Entonces, sigo con el tema. El cristiano, como cristiano, tenemos la responsabilidad de recordar nuestra sanidad, nuestra salvación, de donde Cristo nos sacó. El momento en que nos encontramos con Él no debe de olvidarse nunca en nuestras vidas, nunca. El primer amor a Dios nunca debe de olvidarse. Y otro deber, otra responsabilidad que tenemos, que se lo dijo al mismo paralítico, déjate de pecar, o si no te va a venir algo peor. O sea, lo estás advirtiendo. Podría haberse quedado callado Jesús, pero es una de las responsabilidades que al parecer el hombre se había vuelto paralítico, como dije yo, por algún accidente, de algún pecado que cometió y ahora estaba pagando las consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Entonces Jesús le advirtió, no peques más o si no te puede venir algo peor. Y otra responsabilidad que nosotros tenemos es temer al juicio de Dios. Aquí Jesús le advirtió al hombre, si no te arrepientes y te alejas de tu pecado, de las cosas malas, te puede venir algo peor a la parálisis. ¿Qué puede ser algo peor al parálisis? La muerte, o un cáncer, o yo qué sé. Dios es sabio. Entonces, bueno, terminamos esa parte, porque ya estoy terminando, y vemos más adelante, en esta historia, que se habla acerca de los líderes judíos. Esta gente que eran tan religiosas, que estaban buscando la manera de atrapar a Jesús porque había sanado en el día de reposo. Para ellos era que Jesús estaba quebrantando la ley. Si nos damos cuenta, los líderes judíos, ellos creían en una religión muerta. La religión muerta es religión. Dios no nos pide que vivamos una religión. Dios nos está pidiendo un encuentro personal, una relación. La religión mata. La religión es muerta, es ciega al amor y al bien del lado. No, Dios nos está mandando a tener una relación personal con Jesús, no una religión. La religión estaba muerta porque ellos trataban de satisfacer la necesidad de las personas a través de rituales, de ceremonias y un montón de cosas. Pero Dios no nos quiere, aunque dice dijo Jesús que Él no vino a quitar la ley, sino que a cumplirla. Pero una cosa es la religión y la otra es la relación. Mucha gente no llega al evangelio o se aparta porque cree que el evangelio es un conjunto de reglas y si no la cumples, ¡fum!, te mata. No, lo que hablamos el otro día con las mujeres, la religión mata. La religión nos aleja del verdadero sentido, quién es Jesús. La religión no es buena.
porque dije yo, es muerta. La ley sin gracia es legalismo. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de legalismo. Pero también la gracia sin la ley es libertinaje. Tampoco quiere que vivamos una vida de libertinaje, viva la pepa. No, sino que hay que tener un equilibrio. Y bueno, para ir terminando, yo te voy a hacer una pregunta y voy a resumir un poco porque me llamó la atención cuando decía que en aquel estanque yacían una multitud de enfermos y empezó a describir qué tipo de enfermos habían. Primero dijo, habían ciegos que no podían ver. Y yo lo veo, que yo sé que aquí no hay ningún ciego físicamente, pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente. Entonces los ciegos que no podían ver son personas que aunque tienen la capacidad de ver, no pueden ver su propia condición y de reconocer el poder de Dios obrando en sus vidas. Cuando a veces somos tan orgullosos, no podemos ver en el error que estamos. Estamos ciegos espiritualmente. Y en ese estanque habían ciegos. En ese estanque también habían cojos que no podían caminar, como yo en este momento. Habían cojos que no podían caminar. Y esto se refiere a ciertas áreas en las que el alma del cristiano no quiere ser libre. Hay algo que está cojeando en tu vida, sino que prefieres a veces seguir viviendo de acuerdo a los criterios, a los conceptos y creencias que no están de acuerdo a lo establecido por el Señor. Hay un dicho que la otra vez íbamos bajando a la playa y lo escuché y me llamó tanto la atención y me dio vuelta mi cabeza. Y justo estaba preparando yo el mensaje y una mujer decía, cada uno sabe de la pata que cojea. Y me quedé dando vuelta y digo, ¿a qué se refiere? Y empecé a investigar. Cada uno sabe de la pata que está cojeando. ¿Cuántos somos cojos espirituales? Pero cada uno sabe en qué área estás cojeando. Solamente Dios lo sabe. La idea es que nosotros nos examinemos. Señor, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo cojear en mi caminar? ¿No? Áreas que rehuyen a rendirse al Señor y nos imposibilita caminar. ¿Cuántas veces entregamos a Dios ciertas áreas de nuestra vida? Y cuando Jesús quiere entrar a tu corazón, a la habitación que está cerrada, ahí no, porque hay un desorden. Como cuando vamos a la casa de alguien, lo primero que hacemos, cerramos la puerta de la cocina porque no he fregado los platos. Es así nuestra vida a veces. Cuando Jesús quiere entrar a trabajar, déjale, cierra la puerta. En esta área, Jesús, no te metas porque está muy desordenado. Y aquí me encargo yo. No. Entonces cada uno sabe de la pata que cojea. ¿De qué pata estás cojeando? ¿De la derecha? ¿De la izquierda? Cada uno sabe. Y también decía que en medio de la multitud habían paralíticos e inválidos que estaban paralizados. ¿Cuántos de nosotros espiritualmente estamos paralizados? ¿A qué me refiero yo, paralíticos e inválidos? Son personas que a pesar de su deseo e intención de acercarse a Dios, a Jesús y vivir una vida plena espiritualmente, se encuentran imposibilitados de hacerlo debido a limitaciones internas o circunstancias que nos impiden avanzar. Y estas limitaciones pueden manifestarse en incredulidad, en falta de fe, en algún pecado, en algún área, en alguna adicción, en un montón de cosas. Y estas personas, al estar paralíticos espiritualmente, necesitan la dependencia de otras personas, como aquel paralítico del estanque. Él necesitaba la dependencia de que alguien fuera ahí, lo cogiera y lo llevara al estanque. Dependía. ¿Cuántos de nosotros muchas veces dependemos que alguien nos traiga a la iglesia? Dependemos que alguien ore por mí. ¿Cuántos dependemos de que alguien me lea la Biblia porque si yo no la leo? ¿Cuántos somos dependientes de aquel que está al lado? Y lo único que te puedo decir es que nosotros debemos de ser dependientes de Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar en nuestro parálisis espiritual. Y eso a nosotros no nos hace que Dios cumpla el propósito en nuestra vida, no nos hace que avancemos, porque estamos paralizados. Cuando ves una situación, te quedas inmóvil, ¿no? La vida pasa, las cosas pasan, suceden milagros, suceden muchas cosas y nosotros ahí, todos paralizados y no nos damos ni cuenta el pasar de la vida, porque estamos paralizados, estamos dormidos en aquella situación. Entonces, por eso te digo yo que puedas meditar. Dice, muchos somos ciegos, cojos e inválidos espiritualmente.
¿Cuántos de nosotros? ¿En qué situación estás? ¿En qué condición estás hoy?